Estamos conversando con el ingeniero Gesualdo Paterno sobre la vialidad del Estado portugués. Nos hablaba de la importancia que tiene el Estado en esta materia, porque comprende las actividades económicas, pero también vamos a agarrar un poco de experiencia de lo que desde el punto de vista institucional se le ha marcado al comportamiento de las instituciones del Estado frente a este tema tan complejo, tan difícil de abordar, señalando incluso, atreviéndose a decir que esto no es una cosa que se va a resolver de la noche a la mañana, ni en un tiempo en el que pueda destacarse que por muy prolongado que se piense o se proyecte se va a resolver todo, porque podríamos asimilarlo como un cuero de chivo. La cosa usted tapa por un lado y se le levanta por el otro. Mientras usted está adelantando el trabajo, siempre le van a resultar situaciones emergentes, producto del tiempo, producto del desgaste, producto del uso, que afecta indudablemente la disposición de esa vialidad para el aprovechamiento de los habitantes de la entidad. Nos llamó la atención porque recordamos que el sistema autónomo de vialidad agrícola en una oportunidad fue presidido por un portugueseño, que es el ingeniero, uno que vivió en Acarigua, apellido sí, Romeo. Sanoja, ¿o no? Romeo. Romero. Romeo. Y él tenía incluso mucha influencia en el comportamiento del ministerio cuando Juan Pedro del Moral fue el ministro de Transporte y Comunicaciones. Y después fueron designados varios directores del SABA, porque se atendía de manera muy especial, sin tocar la burocracia y la jerarquía del ministerio. El SABA tenía capacidad autónoma para actuar y resolver algunos temas directos en la vialidad, muy concretamente en la vialidad agrícola de Portuguesa. ¿Qué pasó con eso? Bueno, el SABA dependía del MTC. O sea, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones era el que le llegaba todos los recursos. Y pero era un ente autónomo. Pero era un ente autónomo porque él podía hacer convenios. Nosotros teníamos varios convenios con productores, porque para poder mantener Turén, para poder mantener la zona alta, el Ministerio de Transporte no podía. Entonces, a lo largo de varios gobiernos, por ejemplo, el ingeniero Enrique Daoni fue una persona muy brillante porque él hizo unos convenios que yo denominaba PITSAP, que eran convenios con los productores. Entonces, por ejemplo, 1.500 kilómetros de Turén se mantenían entre el Ministerio entre el SABA y los productores. Los centrales de azúcar tenían su cuestión, y hicimos como un diagnóstico de todo el Estado portugués y definíamos como unas espinas de pescado. Entonces, el Ministerio de Transporte te mantenía las espinas de pescado, vamos a ponerle más agua, y entonces todas esas vías secundarias las mantenía el central de azucarero, o si no los productores con convenios que hacíamos en la zona de Santa Rosalía o en la zona de Papelón, la gente que producía leche en Guanarito, los cafetaleros muy colaboradores, siempre ellos, y en la zona de esa parte de la zona alta. Entonces, a través de todas esas estructuras que uno conformaba, se podía mantener la mitad de la vialidad del Estado, o por lo menos en la zona donde era más importante, pues, que estuvieran en perfecto estado cuando era la época de la cosecha. Y el Servicio Autónomo, el SABA, tenía un coordinador en cada estado que dependía de Caracas, pero todos éramos parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y cada quien trataba de buscar los recursos de alguna manera. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al ver que era imposible, consiguió averiguar, porque esos recursos no se habían utilizado nunca en Venezuela, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Eximbank. Hay muchos organismos internacionales, pero el Banco Interamericano de Desarrollo, estaban unos recursos allí que estaban alrededor de los $1.000 millones y que no se estaban utilizando. Entonces nos obligaron a hacer proyectos de una manera especial, como quiere el Banco Interamericano, que la sede está en Panamá y en Washington, y para poder acceder a esos recursos. Alrededor de unos $400 millones para esa época fueron para vialidad, y lo demás era el Ministerio del Ambiente y nada. O sea, que dependía de la elaboración de esos proyectos, sí,
a través de su oficina que le dieran el financiamiento para ejecutar esas obras. Porque era una manera especial de hacer. ¿Y se hicieron obras como tal? Claro, se hicieron. Yo trabajé precisamente, fui coordinador del programa del Banco Interamericano en Portuguesa y en Cogede. Otros colegas fueron para Lara, en Táchira, o sea, la zona más importante del país, 4 o 5 estados, teníamos el programa del BID, y en la zona aquí de Portuguesa está la vía Pino el Chaparro, la vía Troncal 5 Los Garzones, un tramo de la vía Papelón La Aduana, una vía en Sabaneta, donde se ejecutó mucho trabajo fue en Apure, porque es una zona muy delicada, y eso fue a través del programa Vial 1. El programa Vial 2 pasó a ser las troncales. Por ejemplo, a mí me tocó pavimentar, o sea, supervisar la pavimentación de la Acarigua hasta San Carlos. Y el Vial 3 fue en la parte de puentes, que se ejecutaron obras en la parte de puentes. Por ejemplo, no tengo por qué negarlo, pero la única vez que se ha ejecutado en Portuguesa la verdadera rehabilitación de los puentes fue con recursos del Banco Interamericano, porque levantamos 10 puentes que existían en el Estado portugués de la magnitud del río Guanare, del puente Guanare, el puente Acarigua, el puente Buchí, el puente San Rafael de Onoto, el puente Cipororo. Eso no se ha hecho nunca. Y en esto, no sé cuánto se lleva del gobierno, 25, 30 años, no saben que eso hay que ejecutarlo cada 10 años. Y nosotros lo ejecutamos, tuvimos que paralizar toda la troncal. Cuando dice ejecutarlo es para evitar emergencias, contratiempos, derrumbes. Prevenir, no, okay. Para la derrumbe que se presenta en el puente, porque los puentes son tipo amas estructurales, metálicos, y entonces ellos tienen unos apoyos móviles y unos apoyos fijos. Cuando nosotros levantamos el puente Guanare, que ese trabajo duró casi 20 días, y hubo que desviar el tráfico por completo a lo largo de toda la troncal 5 hasta Caracas, entonces vimos que los apoyos están totalmente oxidados. Tuvo que ser una reparación de alto nivel, los perfiles de los arrastramientos. ¿Y tenía una antigüedad de tanto? ¿De cuánto? Estoy hablando del año 50, 60. Okay. Entonces, pero normalmente lo que recomiendan los estudios es que cada 10 años tiene que hacerse unos trabajos de mantenimiento. Yo estoy seguro que en el Estado portuguesa, después que esas obras se hicieron, aquí no se han hecho. Yo no he oído nunca, porque esos son en la prensa a nivel nacional. Claro, son simples reforzamientos. No, okay. Esos son pañitos de agua caliente. Por ejemplo, ¿cómo estará el puente Guanarito? Que nosotros no tuvimos chance de repararlo. He oído muchos comentarios que ese puente está grave y que urgentemente deberían buscarse recursos. Y después que se fundó ese puente en el año 68, según tengo entendido, que fue cuando se puso en servicio, en el año 73, perdón, siendo Caldera presidente de la República, o Raúl Leoni, sí. Perdón, estaba entregando al gobierno en esa oportunidad. La carretera fue la que hizo Caldera. ¿Se le volvió a hacer mantenimiento en el caso de ese puente de Guanarito? No, eso no tiene, por lo menos en mi época no se hizo, y en la anterior tampoco. Hubo como unos 5 o 6 años antes que hubo un problema de unas aletas que colapsaron, pero lo que uno le hace, la pintura sandblasting que se llama, pero hacer un trabajo como ese que hicimos nosotros en el puente de Acarigua, el puente de Guanare, de levantar el puente con una empresa especializada de Colombia que vino con unos gatos de 100 toneladas y dejar que todos los tableros del puente se levantaran 40 centímetros para limpiarlo, eso fue una obra de alta magnitud. Yo me pasé un mes en las noches viendo esos tipos de trabajo. Son impresionantes y eso tiene que seguirse haciendo. O sea que cada área de la vialidad tiene su... Por cierto que, por ejemplo, estamos hablando de puentes. En Portuguesa hay más o menos 400 puentes. 200 están en las zonas de troncales y locales y los otros 200 son en la zona de la vialidad agrícola. Estamos hablando de puentes, los grandes, los pontones, los cajones y la estructura de paso, que son pequeños sectores de vialidad en la parte del drenaje. Conversamos con Gesualdo Paterno, ingeniero civil, especialista en el área asfáltica y de vialidad. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad. Ya regresamos a Perfil. Claro.